están todos? Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de la H a la Z, donde tratamos de explicarte en simple las políticas públicas que más te afectan en tu día a día. Como siempre, me acompaña la Vero. Vero, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Oye, muchos saludos a todos los que nos están viendo. Y bueno, el año lo empezamos de manera muy preocupante, diría yo, ¿no es cierto? ¿Qué manera de empezar el 2024? Entre Pascua y Año Nuevo tenemos más de 20 asesinatos. Horrible, horrible, es una cifra que nos debería paralizar a todos. Bueno, y justamente hoy día vamos a hablar de seguridad. Es un tema, como bien dice la Vero, es una crisis por la cual estamos viviendo. Y tenemos para eso a un invitado de lujo. Tenemos a Felipe Arboe, ex senador y ex convencional, actualmente parte del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, y me faltó, muy importante, ex subsecretario del Interior. Así que Felipe, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Felipe. Mucho gusto, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar en materia directamente en nuestra primera sección del podcast, el tema del día. Y como tema del día tenemos que el 31 de diciembre de este año se cumplió un año desde que el presidente Boric indultara a 13 personas, dentro de los cuales se encuentra Luis Castillo. Recordemos que Luis Castillo, el 14 de diciembre pasado del año 2023, fue detenido por secuestro extorsivo y robo con violencia. Ni más ni menos. Sí, tal cual. Entonces, bueno, hemos visto distintos cosas que han pasado en torno a esto. Gendarmería lo calificó como un reo peligroso y capaz de vulnerar la seguridad de los penales. Y Felipe, queremos partir con este tema, básicamente haciéndote la pregunta: ¿en qué pie crees que queda el gobierno después del caso de Luis Castillo para poder liderar una agenda potente y eficaz contra la crisis de la seguridad? ¿Se pierde credibilidad o no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que primero hay que dar una pequeña vuelta, digamos, a la institución del indulto. La institución del indulto es una herencia de la monarquía, donde el rey tenía la facultad de exculpar y liberar a aquellos que habían sido previamente condenados. Y a lo largo de nuestra historia se han aplicado muchos indultos, pasando por encima de las decisiones policiales de la fiscalía y judiciales, digamos, que han determinado la culpabilidad. Mi percepción, y así lo planteé cuando era senador, es que la figura del indulto no debiera existir en Chile. Y si existiera, debiera estar radicada en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que no intervenga el poder político. Perfecto. En una decisión estrictamente judicial. Dicho eso, me da la impresión de que el gobierno tiene una situación muy, muy delicada entre manos, porque tenemos un gobierno en materia de seguridad completamente bipolar. Primero, tenemos un presidente que aparentemente se ha dado cuenta de que sin seguridad no hay libertad, no hay inversión, no hay paz social, no hay Estado de Derecho. Y así lo dice y lo repite permanentemente en múltiples conferencias de prensa, donde aparece apoyando a Carabineros para validarse como gobierno en un tema en el cual está muy debilitado según las encuestas de opinión. Pero por otro lado, junto con hacer esta validación de la institución policial, el presidente procede a indultar a personas que han agredido a Carabineros, a personas que han cometido delitos. Entonces la ciudadanía no entiende esta dualidad entre la declaración y la acción. Si a eso le sumamos adicionalmente no solo los indultos, sino el otorgar pensiones de gracia, que para decirlo en fácil, es un sueldo de por vida pagado por todos los chilenos. Tal cual. Sí. A personas que han agredido físicamente a Carabineros, entonces no se entiende y se va consolidando la idea que está instalada en la ciudadanía de que el gobierno es más allá de sus esfuerzos, es más bien parte del problema y no de la solución. Claro. Entonces, el inicio del año está marcado probablemente por el tema de los indultos, por la pensión de gracia y por la cantidad de homicidios, digamos. Pensemos que el año 2023 hubo en promedio 8,5 homicidios al día. Eso no había ocurrido jamás en la historia de Chile. Y eso es muy complejo porque además de la cantidad de homicidios, la cantidad de homicidios con imputado desconocido es mucho mayor que el promedio histórico. Que hace más difícil la labor de fiscalía, ¿no es cierto? Lo que hace muy dificultoso la investigación, la identificación y la condena de los delincuentes. Y cuando hay una brecha mayor de impunidad frente a un delito como el homicidio, hay un incentivo perverso a aumentar ese tipo de acciones. Por eso es tan complicado lo que está ocurriendo en Chile.
No está fácil el principio de año, ¿no? No, Pero súper en general el difícil. último año Sí, también. y como decía Felipe, tampoco se entiende la actitud del gobierno, o más bien no se entiende el discurso, como decías tú, cuando él entregó los indultos. Yo me acuerdo perfecto, voy a leer la frase para que no se me olvide y no equivocarme, pero jóvenes que no son delincuentes, dijo el presidente. Bueno, hay una frase, cuando él dice eso, me hicieron una entrevista y yo dije, hay que sentarse a esperar, porque como en Chile no hay rehabilitación ni reinserción de los presos, lo que va a ocurrir es que el señor Castillo probablemente va a delinquir, dicho y hecho. Bueno, de hecho yo leí en alguna parte un estudio que decía que 1 de cada 4 indultados tienen una probabilidad alta de reincidir. Porque en los países donde existe la institución del indulto, más allá que sea presidencial o judicial, existen programas de reinserción. Es decir, yo lo indulto, decirle, conmuto la pena, le digo, sabe que salga de la cárcel, vaya a la libertad, pero hay un programa de reinserción social. En Chile no existe eso. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, se le saca de su entorno y se le deja, digamos, a la buena de la vida, cuando sabemos que la vida no es tan buena para mucha gente que comete delitos. Efectivamente. Oye, Juan, Felipe, mira, yo los quiero invitar a nuestra segunda sección ya de nuestro podcast, que se llama Dato Mata Relato. ¿Ya? El Dato Mata Relato es un ping-pong que hacemos con Juan. Yo voy dando algunas cifras que son duras, pero que nos ayudan a poner la pelota al piso y evidenciar lo que hoy está sucediendo. Entonces yo le voy dando las cifras a Juan y Juan me da el contexto de eso. 90,6%. Es la percepción de inseguridad que sale registrada en la última ENUSC, la más alta en una década. 826. El número de secuestros que hubo el año 2022, que es un aumento del 68% en relación al año 2021. 125%. En la tasa de hacinamiento de las cárceles en Chile a noviembre del año 2023. 1.770. El número de casos anual por fiscal. Bueno, Felipe, aquí hay varias cifras, vamos tocando distintos temas, secuestros, casos por fiscal, pero yo creo que hay un denominador común, es que la tipología y el tipo de delito en Chile cambiaron, probablemente por una irrupción muy, muy agresiva del crimen organizado, y en cierta medida vemos que la institucionalidad o las herramientas que tiene el Estado de Chile para combatir la inseguridad, la violencia, narcotráfico, etcétera, se ven sobrepasadas. Hemos visto quizás, no sé cuál es tu opinión, pero una frénesis legislativa con 30 proyectos priorizados. Tengo entendido que ya llevamos 21 de esos proyectos aprobados, pero nosotros aquí en Horizontal también hemos visto que no solo este tema se arregla con más leyes o cambio de leyes o aumento de las penas. Aquí tiene que mucho que ver la gestión, la coordinación de las policías, con fiscalía también, el manejo de los datos, que es súper importante. Entonces, si tú tuvieras que apostar, yo sé que la pregunta es difícil, pero tratar de tener cierta priorización, ¿dónde tú ves que tenemos los principales problemas como país para combatir eficazmente el tema de la delincuencia y de la seguridad? ¿Por dónde crees que tenemos que jugarnos nuestras balas? A ver, yo creo que en general cuando se producen y se conocen estas cifras, la tentación de la política en general del sistema es a reaccionar punitivamente, es decir, tenemos que aumentar las penas. Y la verdad es que no necesariamente es la solución si no se tiene un sistema que logre el efecto que queremos, que sea disuasivo y que rehabilite, ¿no? Entonces hay que pensar fuera de la caja. Si vamos a hacer más de lo mismo que hemos hecho hasta ahora, con una nueva tipología criminal, más latinoamericanizada que la que teníamos antes, con mayor nivel de violencia, con otro tipo de delitos, con otro tipo de preparación, además de los delincuentes, y con otro tipo de violencia, no vamos a tener resultados distintos. Y por tanto, si uno tuviese que priorizar, lo primero que haría yo hoy día sería más bien iniciar una discusión más bien de fondo respecto de las capacidades institucionales para enfrentar este nuevo fenómeno criminal. Para decirlo de otra forma, hay que dar discusiones incómodas. El Ministerio del Interior no da cuenta de eso y el proyecto del Ministerio de Seguridad puede ser aún peor, como está diseñado. La Carabineros de Chile tiene 206 funciones. Eso no resiste análisis, ¿no? Están encargados de la frontera, las drogas, las quemas agrícolas, el orden público, la seguridad, las drogas, la seguridad las privada, notificaciones, o sea, las escoltas presidenciales, o sea, no da por ningún lado. Luego tenemos a la Fiscalía fraccionada por territorios. Cuando en Chile no existe culturas territoriales, o sea, con todo respeto, no hay una cultura de, uno diga, mira, esta es la cultura de la gente de Rancagua, eso no existe, ¿no? Es una división administrativa para administrar.
Y segundo, la delincuencia actúa en un territorio porque se siente cómoda, pero el crimen organizado usa todos los territorios en busca de impunidad. Y lo que tenemos hoy día es que si el tren del agua está funcionando en Iquique, pero hay un mismo modus operandi en Coyhaique, los fiscales no se enteran, porque el de Coyhaique no le comparte información al de Iquique. Cuando lo que debiera ocurrir es como lo hacen los italianos o lo están haciendo los españoles, es que hay fiscalías especializadas con competencia en todo el territorio. Supranacional, como se dice. Un fiscal antidrogas para todo el territorio. Claro. Tiene que ver, creo que la fiscalía supraterritorial es un arreglo de un problema de diseño institucional. Que no va a resolver todos los problemas, porque no todo va a poder estar en manos de la supraterritorial cuando existen regionales. Yo voy a hacer algo que es impopular, pero yo sería partidario de eliminar los fiscales regionales y tener fiscalías especializadas con competencia en todo el país. Sería mucho más eficiente, sería orientadas al resultado, con control de gestión. Ese modelo existe en otros lugares. Obviamente, o sea, cuando tú ves la Fiscalía Antimafia italiana, incluso tiene competencias fuera del territorio. O sea, hay un representante de la Fiscalía Antimafia de Italia instalado en Buenos Aires, que opera en Chile, que opera en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía Antiterrorista o de Drogas de España tiene la sede en el norte de España, pero tiene competencia hasta el sur, Málaga y compañía. Entonces, ¿por qué? Porque entienden que el fenómeno criminal organizado va ocupando territorios en función de los niveles de menor riesgo que tienen. En consecuencia, requieren de intercambio de información y sistemas de inteligencia integrados. Aquí en Chile tenemos muy compartimentado todo. Tercero, yo diría asumir algo que puede ser, que es impopular. Pero así como nadie quiere tener un basurero cerca de su casa o en su comuna, un basural, me refiero a un relleno sanitario, tampoco nadie quiere tener una cárcel. Y han pasado 4 gobiernos. Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, 5 gobiernos. Y Boric, y la cárcel de Chillán, por ejemplo, sigue al medio de la ciudad, se cayó la mitad, se fugaron no sé cuántos presos, violaron gente, cuando ocurrió esto en el terremoto, del 2010. Y todavía, y se fueron aprobados los presupuestos. Se aprobó en la ley de presupuesto una glosa especial de construcción y ni un gobierno se ha atrevido a instalar una cárcel nueva, que es lo que corresponde. Ha habido terrenos listos, prácticamente adjudicados, y todos los ministros de justicia echan para atrás. ¿Por qué? Por el temor a qué va a decir la población. Gobernar implica también romper huevos. Bueno, y ahí está el 125% que, o sea, ¿hasta cuándo? De hacinamiento. Las últimas cárceles las construyó el presidente Lago, ¿no? Increíble. O sea, es impresionante. Porque, claro, no dan votos probablemente, pero en Chile hay que pensar más allá. Y el tema, Felipe, es peor hoy día porque tengo entendido que el crimen organizado funciona muchas veces dentro de las cárceles. Bueno, la pregunta que uno se hace ahora es, yo lo he reiterado en muchas oportunidades y fue parte del informe que entregamos como Comisión de Seguridad del Senado. No se ve ninguna razón objetiva, dado el avance tecnológico, para no implementar el sistema de bloqueo tecnológico en las cárceles. Las cárceles de Chile son hoy día el call center del crimen organizado. Ahí se organiza todo. De ahí se manda y se amenaza gendarmes. Entonces no es de extrañarse que podamos tener casos de corrupción o incluso casos de beneficios a ciertos internos, porque los gendarmes que están en esas cárceles están siendo amenazados sus familias. Entonces, ya hay contacto. El interno sabe lo que hace la familia del gendarme afuera y va a lo amenaza adentro. Esta es una muy grave. ¿Y por qué no avanzamos por ahí, Felipe? ¿Qué está pasando? Porque yo creo que aquí lo que ha pasado primero es que Gendarmería siempre se ha opuesto al bloqueo, porque claro, ellos también quedan desconectados. Pero bueno, habrá que buscar otra forma de comunicación. Segundo, el argumento es que más afecta al entorno. Bueno, hoy día hay tecnología que permite bloquear solo la cárcel. Tercero, porque la PDI en su oportunidad, cuando nosotros intentamos implementar esto, nos dijo, no, es que nosotros sacamos de ahí nuestro sistema de inteligencia e información. Eso no es inteligencia. Eso no es inteligencia. Se llama de otra manera. No, perdona. Eso es pinchazo telefónico para permitir que se cometan delitos, digamos. Entonces, eso es otro punto. Tercero, dentro de las cárceles, uniforme. Uniforme a los presos. El uniforme no es algo solo para identificarlo cuando se arranca. El uniforme tiene ciertas características. No es inflamable, no admite ningún tipo de bolsillo para dejar nada, para esconder ningún tipo de armamento, y es fácilmente rastreable cualquier objeto que tenga. Bueno, obvio, hay que ponerle uniforme. Y hay que terminar con el hacinamiento carcelario. Construcción de cárceles. Alguien podrá decir, es impopular, no es la medida correcta. Bueno, hay una realidad. Hay una realidad de población penal. Tenemos hoy día más de 52.000 internos en las cárceles de Chile en un sistema que está diseñado para 44.000. Entonces, estamos gastando plata todos los meses además, porque la concesionaria, cuando son privados, dicen, oiga, ¿sabe qué? Usted me está trayendo más gente a mi cárcel que supuestamente iba a tener condiciones de rehabilitación, no puedo tenerlas porque me mete más gente.
entonces yo le cobro, como corresponde, una multa al Estado porque me está sobrecargando mi funcionamiento. Lo que corresponde aquí es establecer solo la cantidad de presos por cárcel que corresponde. Y lo otro, adicionalmente, es que hay que establecer mayor nivel de sectorización dentro de las cárceles para que no haya contaminación criminógena. Claro. Porque no Felipe, es posible que los presos, comillas, por pensión alimenticia tengan que ir a la Capitán Llaver, digamos, sí. porque si no los violan. Incomprensible. Claro, no tienen lógica. Y lo otro parece un poco obvia a lo mejor la respuesta, pero me gustaría saber tu opinión respecto a la propuesta del senador Araya, por ejemplo, de disminuir la edad a 16 años para entrar a las cárceles. Yo no soy partidario de eso por una razón muy sencilla, es que la disminución de la edad de responsabilidad penal no tiene límites hacia abajo. O sea, uno va a encontrar casos siempre de jóvenes que cometen delitos a los 10, 12, a los 14. El punto está en que se sancione con mucha firmeza a los adultos que usan menores para cometer delitos, primero, con un tema de impunidad, y segundo, a esos menores que tienen 16 años, vayan a centros de rehabilitación para quebrar la carrera criminal con medidas de prevención social, educación, empleabilidad, según corresponda a las edades, digamos, pero donde haya realmente un enfrentamiento del flagelo del por qué está ocurriendo esto. Porque muchos de estos niños también, que son niños desde el punto de vista de la edad, cometen delitos terribles bajo el efecto de la droga. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, yo voy a unir cosas, que en la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública el gobierno saca la rehabilitación, es no entender nada. Si sin rehabilitación no vas a jamás frenar la carrera delictual. Porque cuando se hace encuesta al interior de las cárceles, un 40% de los internos declara haber cometido el delito bajo los efectos de la droga o para proveerse de la droga. ¿Un 40%? 4 de cada 10 delincuentes. Entonces, si la causa del delito no es la maldad intrínseca, sino que es la adicción, bueno, evidentemente, si tú rehabilitas, cortas la adicción, si cortas la adicción, cortas la causa que motivó el delito. Y si tú lo estás dejando fuera del Ministerio de Seguridad, no, es que lo vamos a dejar en salud porque es un tema de rehabilitación. Es que la política de seguridad implica prevención social e institucional, control y rehabilitación. Pero aquí yo veo más bien que hay un conjunto de personas que no necesariamente con los conocimientos adecuados están diseñando instituciones que van a responder más bien a la presión de los gremios que a las necesidades del país. Oye, qué interesante, qué difícil todo, porque son súper hartas aristas. Quiero ponerle un pelo más a la sopa, Felipe, y tiene que ver con el populismo penal. Un poco la pregunta que hacía Lavero sobre el diputado Araya. Y lo vemos, por ejemplo, en personajes bien famosos como Bukele, en donde se hace toda una performance para decir, mira, aquí estamos construyendo más cárceles. Tengo entendido que se construyó una cárcel para 44.000 reos, con toda una puesta en escena bien llamativa, ¿no es cierto? O sea, reos todos rapados, vestidos de blanco, claro. Con la policía al lado entera de negro, todo esto filmado con drones. ¿Dónde está, crees tú, el límite? En el fondo, cómo tratar de tomar el tema de la seguridad de una manera responsable, viendo efectivamente cuáles son las causas y no tomarlo simplemente como un arma para obtener más votos y de pasar a bien vulnerar varios derechos humanos, que tengo entendido que está pasando en El Salvador. Bueno, a ver, yo creo que hay un equilibrio, hay una posibilidad de equilibrio. Los países desarrollados han logrado aumentar sus niveles de seguridad principalmente con una estrategia de largo plazo, que es educación. Educación. El problema en Chile que tenemos es un problema serio de educación, que tiene que ver con el respeto del entorno, con entender que el entorno, que uno es parte de una ciudad y tiene que cuidarla. Cuando uno va a Argentina y hay protestas, marchan miles de personas, agreden a las policías, pero no rompen el mobiliario urbano, porque sabe que le sirve a los más necesitados. Aquí en Chile se rompe el mobiliario urbano, es algo increíble, porque hay un tema que la gente no siente pertenencia a esas ciudades. Entonces, el tema de integración social es fundamental. Yo sé que puede sonar medio hippie, pero de verdad que es muy importante. La intervención situacional, la creación de verdaderos guetos de pobreza, sin equipamiento, sin juegos infantiles, sin alternativas positivas de relacionamiento, sin seguridad, van generando entornos donde la delincuencia toma control y es la que determina los niveles de libertad de los vecinos. La delincuencia es tremendamente desigual. La sufre proporcionalmente mucho más el que tiene menos. Porque si a mí o nosotros nos roban un computador, tenemos la suerte económica de decir, chuta, ya con esfuerzo me compro otro. Pero la persona que no lo tiene
va a tener que seguir pagando las 24 cuotas de un computador que su hijo ya no va a tener para poder estudiar. Entonces, es un problema muy complejo. Además, esa persona no tiene ni seguridad privada, no tiene armas, no tiene rejas, y además convive en el entorno con personas que cometen delitos. Y esa mamá, que es asesora del hogar, o que trabaja en la panadería, o trabaja en un restaurante, se va a trabajar angustiada porque deja a su hija o a su hijo menor de edad en esa casa vulnerable, sabiendo que en el entorno hay delincuentes, o bien sabiendo que su casa es de material ligero y no aguanta y no resiste una bala. Y su hija puede estar durmiendo y le llega un balazo en la cabeza. Ese es el problema que tenemos en Chile hoy día. Entonces, mi percepción es que esto es una discusión de fondo en el cual hay que poner la pelota en el piso y decir, ¿saben qué? Paremos el populismo, enfrentemos esto de verdad, que tiene que ver con reformas institucionales, que duelen, que van a hacer crujir a ciertas personas y que van a decir, chuta, yo no quiero esto porque pierdo poder, pero no importa. Esto no es poder, esto es paz social. Aquí hay que hacer una reforma, hay que ponerse de acuerdo y decir si el problema de la educación no está si son públicas, privadas. El problema de la educación es la calidad dentro de la sala. ¿Cómo evitamos que los nuevos jóvenes que estamos formando hoy día queden condenados a la cesantía y a patear piedra durante los próximos 30 años porque hoy día les enseñan matemática y lenguaje, digamos, y bastante mal, en un mundo que es totalmente digitalizado, que está en otros códigos, que los preparan para trabajos que no van a existir en 10 años, por ejemplo? Desde el punto de vista de la construcción de ciudades, cómo se hacen ciudades más amigables. Hay una metodología que se llama el CEPTED, que es el Crime Prevention Through Environmental Design, el diseño de ciudades, que permite reducir la criminalidad aprovechando la luz natural, reduciendo la cantidad del hacinamiento, mejorando las condiciones de habitabilidad para evitar que los ruidos molestos generen condiciones de violencia. O sea, hay herramientas, pero no se ve en la política hoy día una capacidad de reflexión y de acción. Y por último, la permisología. O sea, este país no puede seguir como está, porque construir una cárcel demora 11 años. 11 años, con periodos de gobierno de 4, es decir, 3 gobiernos para inaugurar una cárcel. Insisto, la última cárcel la inició el presidente Lagos y la inauguró el presidente Piñera. Entonces estamos hablando de muchos años de construcción. Entonces necesitamos enfrentar eso. Y ojo con el populismo penal, porque los mismos profesores de derecho penal connotados que rasgan vestiduras cuando se aumentaban las penas para el delito de saqueo y otros, dicen, no, es populismo penal, fueron los mismos que redactaron la ley de delitos económicos, que ni más ni menos instaló penas privativas de libertad para delitos de carácter económico, ambiental y otros. O sea, el populismo penal lo aplican para delitos de sangre, pero no para delitos económicos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si hoy día un juez no puede dejar o decretar la libertad de una persona que ha cometido un delito de carácter financiero, bueno, lo lógico es que tampoco el juez puede dejar en libertad, como a Celestino Córdoba, digamos, que ha cometido un delito de sangre. Porque ¿dónde están los valores? Claro. O sea, hoy día la Corte de Apelación le da la libertad a Celestino Córdoba, una persona que está condenada por homicidio, y resulta que si una persona maneja en estado de ebriedad, no puede salir en libertad. Pero ¿dónde están los valores jurídicos? El valor jurídico protegido en un caso es la vida, ¿no? Y en el otro no. Entonces, creo que hay un desvalor. Y por último, también hay que entender, cuidado con esto, que la escalada de penas altas puede significar un detonante de aumento de violencia. Para decirlo en fácil. Si yo tengo una pena para el robo con fuerza en lugar habitado, el asalto en la casa, por ejemplo, que hoy día tiene una pena de 5 años hacia arriba, ¿no es cierto? Si yo le pongo, como dijo un diputado el otro día, 20 años al robo con fuerza en lugar habitado, ¿qué le estoy diciendo al delincuente? Mire, ¿sabe qué? La pena de homicidio parte en 10 años. Robo con fuerza en lugar habitado va a partir en 20. Entonces, ¿sabe qué? Mejor mata a la gente y no deja testigos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno hace una escala de penas, tiene que ser muy cuidadoso para no generar incentivos perversos. Y ahí yo creo que hay un punto. Ahora, todo esto supone que las autoridades que estén a cargo del sistema, uno, entiendan, y dos, no tengan esta bipolaridad. Porque si no, la señal a los encargados de la persecución penal, parte de los policías, son señales muy equívocas. O sea, cuando hoy día se dice que eventualmente se va a formalizar al general director de Carabineros, por un delito de omisión, no de acción. O sea, son apremios ilegítimos por omisión. O sea, que no hizo lo que debía hacer. La fiscal Chong. ¿Cuál es la señal que se le da al cuartel policial, a la unidad que está en la calle, al operativo? Mire, ¿sabe qué? Si usted se mete en un problema, lo van a formalizar, pero además, al que usted va a detener,
lo van a indultar y además le van a dar un sueldo Y para toda además la una vida, pensión. una pensión de gracia. Entonces, el problema que yo creo que tiene este gobierno hoy día es que lo que se está instalando al interior de los cuarteles es, miren, ¿saben qué? Mejor y ni vamos a hacer la pega porque nos van a formalizar, o bien van a privilegiar a los otros, van a premiar a los que nos agreden. Eso es muy complejo y por eso que se requiere autoridades que tengan una línea en esta materia. No la mano dura necesariamente, una mano inteligente, que tiene que ver con prevención, control y rehabilitación. Que no es lo que se ve hoy, pues lo que se advierte dentro del gobierno. Se Para advierte nada, para nada. Lo que se llama dos almas. Felipe, hablaste mucho de recuperar los barrios y uno ve hoy día que efectivamente hay barrios en donde probablemente ya el Estado de Derecho no funciona, para qué decir la macrozona sur con todo el tema del terrorismo que vamos a tocar después. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de un estado de excepción que pueda ser focalizado con ayuda de las fuerzas de los militares, a las policías. ¿Tú ves factible eso? Primero, comparte el diagnóstico que hay barrios totalmente dejados a la suerte de Dios y segundo, ¿cómo el Estado puede volver a tomar el control? Porque ahí donde no está el Estado probablemente está el narco, ¿no es cierto? Claro, a ver, yo creo que el estallido delictual y después la pandemia generaron una profundización de la crisis de seguridad en ciertas poblaciones y ciertos barrios. El Estado no estuvo presente para defender al locatario que estaba siendo saqueado y al cual los saqueos le ponían como manto ideológico de la justicia social, pero en realidad era robo, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo. Y muchos de los que hoy día son autoridades validaron eso como una forma legítima de reivindicación social y política o de manifestación de hastío con el sistema. Basta ver lo que pasaba en Plaza Italia toda la semana, digamos, ¿no? Y el problema es que esas poblaciones, cuando el Estado no fue capaz de defender a ese jardín infantil, a ese local comercial, apareció el narco y le fue a decir al jardín infantil y al local comercial, tranquilo, yo lo voy a defender. Yo lo protejo. Yo me encargo. Y hay jardines infantiles y locales comerciales que no fueron atacados porque estaban los narcos ahí y se transformaron ellos en los administradores de seguridad. Y eso es muy difícil de revertirlo. Entonces hoy día tenemos barrios donde la seguridad la proveen grupos, algunos de narco, otros de grupos de delincuentes comunes y otros de crimen organizado, que dan empleo. Porque la narcocultura no implica que todos los que participan de ella estén en delitos de sangre. O sea, la señora que la señora de la esquina que se compró una lavadora o 2 lavadoras en su casa porque lava la ropa ensangrentada de los soldados que son heridos en enfrentamiento con carabineros, esa señora no trafica droga, pero es coadyuvante, digamos, del delito. O los médicos que se instalan en la población de emergencia y que viven en las que era caballeriza y se instalan ahí y que son los médicos que atienden a los baleados. Esos médicos no participan del tráfico de droga, pero coadyuvan, digamos, entonces se va creando una especie como de narcocultura, ¿no? Que es un poco lo que hizo Pablo Escobar, digamos, en su Bueno, y los funerales narcos, que está absolutamente instalado. Bueno, además, ahora, eso yo lo encuentro francamente increíble. Suspendemos hasta las clases cuando hay funerales narcos. Pero no solo eso, el gobierno manda un proyecto de ley para regular los funerales narcos. Yo le pregunté el otro día al subsecretario Interior, bueno, ¿y qué viene después? Usted va a mandar un proyecto de ley para establecer que el robo con fuerza puede ser solo entre 9 y 12. O sea, porque si uno va a regular un funeral narco, que en sí es un hecho ilícito. Algo ya es ilícito, claro. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber que enterrar a una persona dentro de las 24 horas? O sea, el sistema va a tener que acomodarse a la existencia de estos delincuentes. A mí no me parece. En la misma oposición que yo tuve cuando en la ley de violencia en los estadios se permitió o se quería permitir legalizar las barras bravas. Y dice, no, las barras bravas son asociaciones ilícitas. Una cosa es una hinchada, que es distinto. Pero legalizar dentro de la ley que están prohibidas las barras, no. Cuando usted le da existencia legal, la está legitimando. Aquí lo mismo. No puede haber, yo se lo dije a los diputados, no debiera haber un proyecto de ley de narcofunerales. Eso debiera rechazarse. Porque es legalizar una acción eminentemente ilícita. Y eso viene motivado por el gobierno. Y con parlamentarios que lo aprueban de todos los sectores. Entonces uno dice, ¿dónde está la capacidad de entender de que el país no tiene que estar de rodillas ante estas situaciones? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que, dicho que yo coincido con el diagnóstico de que hay zonas que están prácticamente tomadas, digamos, por el narco, por el crimen organizado, mi percepción es que ¿hay posibilidades de revertirlo? Sí, hay posibilidades, pero tenemos poco tiempo, porque son ventanas de oportunidades,
Y segundo, se requieren medidas drásticas de intervención de instituciones, de probablemente trabajo conjunto en fuerzas de tarea, de capacidad de decisión, intervención situacional y modificar el sistema de administración de ciudades. Con todo país, y aquí voy a echar encima también mucha gente, como no soy candidato a nada, Nada pero que perder. hay comunas que no justifican su existencia. No tienen cómo sobrevivir. Y entonces uno dice, mejor tengamos una administración un poquito más integrada, donde en vez de tener una cantidad de funcionarios instalados ahí, tengamos trabajo de terreno. Fíjate que hay comunas en el país donde la mejor infraestructura, por lejos, es el municipio. Sí, el municipio. O sea, uno va, de repente yo veía en la región de Ñuble, por el senador, un proyecto de edificio consistorial, 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. El presupuesto de esa comuna eran 4.000. 9 millones el edificio. Yo siempre preguntaba, yo me imagino que frente a una inundación va a haber un sector donde la población se va a poder venir a alojar al municipio, porque con esa infraestructura yo habría invertido 9.000 millones en educación, en vivienda, en pavimentación, en veredas, en agua potable, en luz eléctrica y no en un edificio consistorial. Entonces, el país tiene que dar una discusión respecto a cómo se está administrando. Yo creo que tenemos un problema y más bien estamos administrando lo que los diferentes asociaciones de funcionarios dejan administrar y no lo que realmente el país necesita. Claro. Creo yo que las estructuras que tenemos responden más bien a una lógica funcionaria y no a una lógica de resultado. Muchos desafíos, el tiempo pasa rápido, Sí, pero sí. así que vamos a pasar a nuestra próxima Interesante sección. la conversación. Sí, no, increíble lo multifactorial que es esto y lo difícil, pero sin duda se necesita una clase política con ganas de hacer cambios. Bueno, es parte importante del problema también. Sí, y legitimada, que hoy en día está complicado. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima sección, que se llama Por la boca muere el pez. En esta sección lo que hacemos, Felipe, es traer aquí a la mesa una cuña con respecto a seguridad de algún personaje connotado y, bueno, analizarla a la luz de esos dichos. Así que la cuña de esta semana es de Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Abro comillas. Tiene que haber un diálogo de alto nivel en que primero tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos. Y agrega, la CAM podría estar siempre que no realicen actos violentos durante ese periodo. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Felipe? ¿Ayudan o no? ¿Estás de acuerdo en que deberíamos sentarnos a conversar con la CAM o no? A ver, primero yo creo que las declaraciones de la directora parten de una concepción de los derechos humanos muy restrictiva. Es que los derechos humanos solo pueden ser violados, como se dice regularmente, por el Estado, ¿ya? Y por tanto no le reconoce a la CAM, con su declaración, que viola derechos humanos. Porque ella parte del supuesto, su convicción es que solo los derechos humanos son violados por el Estado, o podían ser violados por el Estado. Y eso entonces la motiva a justificar que el Estado de Chile, ya no el gobierno, el Estado se siente a conversar con un poder insurgente, ilícito. ¿Por qué el Estado de Chile debiera ponerse de rodillas ante un grupo paramilitar, un grupo terrorista, un grupo insurgente? ¿Lo hizo España con la ETA? No lo hizo. ¿Qué hizo Felipe González, gobernante socialista? Porque tuve la oportunidad de conversar en la casa del presidente Ricardo Lagos hace un tiempo atrás. Felipe González decía, nosotros avanzamos con una estrategia de identificación y desarticulación de la ETA. Y lo hicimos con las herramientas que la democracia nos proveía. No excepto de conflicto. El caso Gall, en su oportunidad, fue una cosa muy compleja, en los 90. Pero lograron, en democracia, desarticular completamente a la mayor y más peligrosa banda terrorista de la historia de España. Cuando uno se sienta en una mesa a negociar es porque le reconoce al otro el poder suficiente para poder condicionar la existencia o la continuidad de su función. Yo no puedo reconocerle a la CAM ni a ninguna otra organización la capacidad de doblegar al Estado, porque el día que se lo reconozco, estoy diciendo que estamos al mismo nivel, y eso es un problema. Entonces yo no me sentaría a negociar con ellos. Pero en tercer lugar, denota de parte de la directora una tremenda ignorancia del punto de vista de la cultura de los pueblos originarios, y particularmente de los grupos violentistas. Si fuera tan fácil sentarse a negociar con la coordinadora de Comayeco y con eso que no haya acciones de violencia, estaría fácil, se había resuelto el problema hace 70 años.
El problema es que a diferencia de los incas, los mayas y los aztecas, nuestra cultura mapuche es una cultura atomizada, donde cada comunidad tiene su propio lonco, tiene su propia autoridad, y no le reconoce en la otra la autoridad sobre la misma. En consecuencia, si usted se sienta con la CAM, va a haber gente dentro de la CAM que no le va a reconocer a ese huaychafe que se siente ahí el poder de negociación. Pero adicionalmente va a tener otros grupos, como la coordinadora Lafkenche Mapuche y otras más que hay dando vuelta, con acciones de violencia. Entonces, esto no es tan fácil, porque, insisto, supone entender cómo se desarrolla internamente la situación de conflicto, aún al interior de las comunidades de pueblo originario. Dentro de mi senaturía yo tenía de la provincia de Arauco, Lota, Lebu, Curanilahue, Contulmo, Tirúa. Parte de la macrozona. Y la verdad es que nosotros entramos, hoy día el subsecretario, el diputado Monsalve, y íbamos a las comunidades juntos, entrábamos, conversábamos y veíamos el sufrimiento de las propias comunidades respecto de estos violentistas, que iban y les cobraban un impuesto, que iban y los amenazaban, les amenazaban a sus hijos, a su familia. Entonces, mi percepción es que es una declaración muy desafortunada y que denota, como digo, una convicción ideológica de que la coordinadora Comañeco no viola los derechos humanos. Y adicionalmente, creo que sería poner al Estado a un nivel en el cual yo no quiero ver a mi país sentado, digamos, o de rodillas, digamos, ante un grupo terrorista. No quiero ser tan pesimista en nuestro análisis, pero cuando tú hablas de todo lo que propuso, en definitiva, la directora del instituto, uno también puede hacer una analogía con lo que estábamos conversando antes, o sea, el hecho de pretender hacer una ley para regular los funerales narcos, básicamente es el mismo espíritu, por así decir, que pretender sentarse a negociar con la CAM. Lo que pasa es una forma de... Claro, lo que te pasa es que hay validar lo ilícito. Sí, y de hacer Estado, no sé, es de que hacer hay una política. convicción ideológica. Claro, a eso voy. Convicción ideológica de que la reivindicación es justa y los métodos utilizados son justos. Claro. Yo creo que la reivindicación podría ser justa, pero los métodos no. No. Y si los métodos no son los adecuados, no puedo validarlo, porque si no, entonces podríamos entrar a decir, como el mismo Instituto de Derechos Humanos decía, que eran pobres jóvenes, o como el presidente Boric decía, que eran jóvenes delincuentes, a los que saqueaban locales comerciales porque la causa era justa. Entonces la pregunta es, si vamos a validar los métodos en función de las causas, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo vivimos, cómo convivimos en una sociedad, en un Estado de Derecho? Si mi causa es justa, porque yo, no sé, tengo ganas de tener un auto y voy y lo robo, no es justo el método. Entonces, creo que hay normas básicas de convivencia social que probablemente la liviandad digamos, el wokismo, digamos, ñoñoíno, digamos, no logra entender. Y que supone que las sociedades democráticas funcionan en libertades, pero con respeto de los derechos de los terceros. Tal cual. Sí. O sea, efectivamente se ve que todos funcionamos por mucho tiempo bajo el paradigma de que el fin no justifica los medios. Yo creo que había un consenso bien transversal y se ha ido perdiendo. Efectivamente, yo creo, Felipe, como tú lo dices, no sé si consciente o inconscientemente, pero llegamos a estos niveles de absurdo. Felipe, siguiendo en el tema de los actos terroristas en la macrozona sur, me gustaría llevarte al tema del matrimonio Luxinger-Macay y particularmente lo que pasó con Celestino Córdoba, que le otorgaron libertad. ¿Cómo puedes interpretar estos hechos? ¿Es parte genuina de la causa, un tema que está en tribunales, de la ley? ¿O cómo se explica? O sea, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que hoy en día una persona que está condenada por un acto terrorista pueda salir a la calle? Bueno, yo creo que el problema principal está en que en toda esta frenesí legislativa no se incorporó, por ejemplo, una ley que estableciera la provisión absoluta de libertades condicionales de estas personas que están condenadas por este tipo de delito. Y eso es un problema, porque no hay convicción en el gobierno para hacer una cosa así. Entonces, que ahora vengan a decir, mire, vamos a hacer una ley para que... Ya pasó, ya fue. Ahora, también creo yo que hay que mirar quiénes son los ministros que dieron la libertad. Y creo que sería bueno que conociéramos la foto, el nombre, quiénes son, para saber, con transparencia, si votaron con total libertad o no. Hay que aprender de la experiencia española, cuando los jueces, los policías que investigaban y los jueces que juzgaban a la ETA no eran los jueces del País Vasco, No, eran claro. los jueces de la Audiencia de Madrid, porque sabían que los del País Vasco eran todos amenazados.
Entonces, probablemente en las causas terroristas uno tendría que tener, por ejemplo, que la Corte de Apelaciones de Santiago o de otros lugares fuera la que tomara decisiones con mucho mayor libertad. Porque como me dijo un día un fiscal, mire, a mí me nombraron fiscal, no tengo patente de héroe. Y cuando a mi hijo le dejaron en la mochila, a mi hijo de 9 años, le dejaron en la mochila una amenaza de muerte, que él como no sabe leer, no sabía lo que era. Y me llegó al colegio las tareas y con la amenaza de muerte, ¿qué hago yo? Renunció a la fiscalía. Bueno, eso está ocurriendo en Chile. Eso está pasando. ¿Y cuántos jueces pueden estar sometidos a algún tipo de presión que no sabemos? Ellos, sus familias, porque viven ahí. Porque el fiscal tiene su hijo o su hija que estudia en el mismo colegio que estudian los hijos del comunero no sé cuánto, o el juez lo mismo. O los carabineros. Bueno, los carabineros. Entonces, al final se empieza a generar un manto de amenaza al entorno familiar y eso va condicionando finalmente las decisiones. Entonces, creo que sería bueno conocer eso. No, súper buen y si el punto. gobierno, porque dijo el gobierno que iba a presentar recursos, no sé qué, si el gobierno realmente tiene convicción, tiene que usar una norma de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno de Administración Regional, 19.165. Hay una facultad que le concede al gobierno para reclamar ante la Corte Suprema por la actuación de algún juez. Si el gobierno de verdad considera que no es bueno la libertad de asistir, podría ejercerlo. Si no lo hace, quiere decir que no estaban tan convencidos y que a lo mejor una de esas le conviene que esté fuera. Quiere decir que es un cumplimiento. Claro. Cumplo y miento. Claro, está bueno. Bueno, creo que estamos llegando al fin, ¿o no, Vero? Sí, pasó se rápido. nos pasó el volando, tiempo. sí, No. tan interesante la conversación, tan necesaria además, creo yo, reflexionar sobre este tema y un poco profundizar sobre cada uno de los números de lo que está pasando hoy, de las actuaciones del gobierno. Bueno, nos queda mucho tema todavía. Sí, Vamos a tener que invitarlo tal. una próxima vez, Felipe. De Encantado. todas maneras, porque Feliz, feliz. son muchos temas, pero no nos queremos ir, Felipe, antes La sin que migración, nos pueda... no hablamos tampoco. No hablamos de migración, por ejemplo, de todo el tema del seguimiento de la plata, de cómo se financian Exacto. el crimen organizado, en fin. Pero nos gustaría, antes de irnos, que pudieras recomendarle a la gente alguna serie, algún libro, película que encuentres interesante sobre el tema o sobre cualquier cosa. O sea, dos cosas. Yo diría un libro interesante, respecto a lo que estamos conversando, la crisis de las democracias liberales, etc. Es el libro Estado de Crisis, de Bauman y Bordoni. Muy interesante, nos habla de que las crisis que estábamos acostumbrados, que eran un momento exacto, como dicen los médicos, entre la agonía y la mejoría, Ahora parece que en el mundo de la política van a ser estados más permanentes. Interesante el libro, recomendado. Y respecto a la serie, una serie que yo gocé con mi familia viendo, que se llama Nada, es una serie argentina, muy buena, de pocos capítulos, que retrata la vida de un crítico gastronómico que recorre los mejores restaurantes de Buenos Aires, va describiendo los platos, tiene en su casa una señora que trabaja con él que cocina increíble, es un poco maniático, pero es interesante, entretenida, una serie liviana, pero da gusto verla y además ver a Robert De Niro actuando en una serie argentina también da gusto, así que la recomiendo para pasar un buen fin de semana o unas entretenidas vacaciones. Buenísimo, ahí está. Una serie y un libro que nos recomienda Felipe. Vero, nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Eso, y no olvidarnos de pedirle a nuestros seguidores, ¿no es cierto?, que nos recomienden en las redes, etcétera, que nos sigan, que vean nuestro podcast. Así es. Así que bueno, aquí nos despedimos y nos vemos la próxima vez. Que estén bien. Chao. Chao.